Es una tarde fría, una tarde que evoca a un 11 de noviembre de 1821 en Moscú, fecha cuando nacería quien es considerado para muchos como el novelista ruso por excelencia, el arquetipo de la literatura universal por su genialidad y alcance, producto de sus vastas obras y relatos. Me refiero exclusivamente a Fyodor Dostoyevsky, quien fue escritor de obras como Crimen y Castigo, Los Hermanos Karamazov, El Idiota, Los Endemoniados, Ofendidos y Humillados, etc. Eh, Dostoyevsky aperturaría una novedosa e introspectiva visión en cuanto al existencialismo y el humanismo. Esto, aunque pareciese ser una redundancia, no lo es, puesto que antes de la aparición de Dostoyevsky, las obras del romanticismo, que fue una corriente humanista, no habían consolidado ese examen minucioso de la problemática existencial, sino que se cimentaban más en las tragedias que acontecían en la vida de sus personajes, de los hombres, enfatizando más en el factor condenatorio del alma o el decreto divino, mas no en la voluntad individual. Es decir, eran personajes condicionados. Estas obras daban pues tramas exaltantes, escenas grandilocuentes, como hacía el mismo Dostoyevsky, pero había la radical diferencia en que la profundidad de la psique en los personajes y la interacción con la realidad en las obras de Dostoyevsky pues generaban una exquisitez en cuanto a carisma, en cuanto a profundidad. eh, Abordaban las diatribas, conflictos y disputas internas de los personajes secundarios y tenían en cuenta que un personaje secundario no es menos importante que el protagonista. Es decir, en pocas palabras, que en la obra de Dostoyevsky por fin vemos personajes que explotan su mentalidad al entender el mundo que los rodea, pero a la vez esta realidad explota cuando nuestros protagonistas son conscientes de lo que sucede, produciendo una mutación tanto en forma como en fondo, es decir, cómo se expresa y cómo se muestra. Pero más allá de ese orden y conexión que creó Dostoyevsky entre protagonistas principales y secundarios en torno al comportamiento, ¿qué hace increíble su obra, así como de carácter universal? Bien, el carácter universal en Dostoyevsky se puede ver en cómo te cuenta algo sin darte tantos detalles que expliquen lo que sucede. De hecho, no existe un solo punto sólido de donde apoyarse en las novelas de Dostoyevsky. Y gran herramienta que podemos tener es no imaginar que algo va a terminar bien o mal, ni siquiera tener una idea en mente, porque las obras de Dostoyevsky no tienen un punto fijo o no te aperturan un final como lo estás pensando. Ya de por sí, esa formación es compleja en una novela. Ser algo con múltiples interpretaciones y pocas descripciones relevantes. Más bien, un truco que ha ayudado a muchos lectores con Dostoyevsky es fijarse y descifrar los diálogos. Todo lo que necesitas en sus obras se encuentra allí. Y bueno, se aprecia más a medida que escalamos cronológicamente en sus novelas. Los diálogos, en mi opinión, son una pieza clave y fundamental para entender a Dostoyevsky. En ellos se refleja la personalidad del protagonista, sus intenciones, cómo les asombra el mundo y la atmósfera que los rodea. Es la clara muestra del axioma muéstranos lo que pasa, mas no lo cuentes en detalles. Dostoyevsky a simple vista pareciese un escritor que, bueno, muestra exuberantes detalles, pero no emplea numerosos párrafos para detallarte esos hechos principales. Tampoco le es necesario en demasía cuando sucede un hecho importante. Basta leerlo para notar que esos párrafos en realidad dan un breve contexto de lo que sucede fuera de los diálogos y las escenas o un par de datos que te sitúan en un lugar secundario o te muestran expresiones y gestos que mentalmente ya hemos imaginado antes de ser referidas en el texto. Similar a como de hecho existe o sucede en las obras de teatro. Por cierto,
tengo la sospecha de que Dostoyevsky guarda ciertas influencias con el teatro griego e inglés, tanto en estructuras como en temáticas y elementos narrativos, pero esto no es algo fijo o todavía seguro en mis observaciones. Quizás se trata de una extrapolación producto de la casualidad que tuve un día cuando estaba leyendo Dostoyevsky y me pausé para leer una obra de teatro griego y me topé con ciertas similitudes que, bueno, anteriormente he mencionado. Pero como dije, no es algo fijo o de lo cual estoy 100% seguro. Así que sigamos. Bien, otro factor a tomar en cuenta conforme la universalidad de Dostoyevsky es su humanismo. No hay una sola novela de Dostoyevsky donde se centre en el ser humano como un eje inamovible y sea este eje el caos y el orden al mismo tiempo, porque se sabe que él profundiza en el ser humano y ahí radica la raíz de todas sus historias, en su metafísica. Ernesto Sábato, escritor argentino, decía en una de sus tantas entrevistas que en la obra de Dostoyevsky se aprecia de forma clara y precisa la disputa de la dualidad humana entre el bien y el mal, y cómo el ser humano es capaz de las peores atrocidades cuando deja hacerse en manos del mal, pero también cómo puede llegar a ser la apoteosis del altruismo si cede a su contrario. Valga decir que Sábato tiene otros aportes interesantes sobre la literatura universal y Dostoyevsky en un libro que se titula El escritor y sus fantasmas, que fue publicado en el año 1967, donde, al igual que Dostoyevsky, menciona a otros autores como Proust, Joyce y Tolstoy, que son referentes en el campo del humanismo y el existencialismo. Esta es una breve recomendación de paso, porque en ese libro, como he mencionado antes, se encuentran ciertas referencias a Dostoyevsky y aborda el tema de la literatura. Ahora, continuando, Dostoyevsky entiende que existe una conciencia compleja que está en cada ser humano, algo que no radica en la mente sino en el corazón, pero este opta por ser virtuoso o desgraciado, un ser que enarbola su humor, de hecho, su ánimo y conducta según la ficción de su espíritu, del cual viene bien a explicar qué es el espíritu para Dostoyevsky. Y bien, entendamos que el espíritu para el autor no se refiere al concepto hegeliano con relación a la voluntad individual y social, sino al sentido teológico y humanístico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, te pondré un ejemplo para que lo entiendas. En obras como Crimen y Castigo se puede entrever de mejor manera la relación de lo bueno y lo malo, la lucha entre Dios y el diablo en el corazón de los hombres, un alma constante entre disputas por fuerzas que no controla. Es decir, tenemos participación para conseguir cambios. Es por eso que Dostoyevsky siempre ha creado personajes que se contradicen tanto en lo que sienten y lo que hacen, atribuyendo sus desgracias a lo incomprensible. Diría que hasta culpan a su mente y a la psique ajena por sus padecimientos. Estos personajes, de hecho, son presas fáciles de las pasiones, tanto positivas como negativas, y a diferencia con lo que se pueda pensar de las exageradas frases que lanza en los diálogos sobre Dios y, bueno, alrededor de todas sus obras, son en realidad mensajes claves para acercarnos hacia la bondad y perdón divino, una exclamación frente a lo inaudito, lo indeseable e incomprensible. Para que se entienda mejor este punto, hay que hacer otro paréntesis. En plena revolución nihilista y anarquista que vivió Dostoyevsky, algunos escritores revolucionarios optaban por un humanismo sin Dios, es decir, el ateísmo, y también un Estado social, promovidos principalmente por los manifiestos polémicos en ese entonces, traídos de lugares como Francia y Alemania, quienes son la cuna de la revolución humanista y ateísta. ¿Qué quiere decir esto en síntesis? Pues que en ellos ponían al hombre como único guía de sí mismo, sin necesidad de un dios o un ente gubernamental que se encargase de dictaminar su voluntad para ejercer sus vidas. Bien, con respecto a lo primero, Dostoyevsky no está de acuerdo. Él creía en Dios y en el camino de la salvación, basado en la teoría de San Agustín que dicta que solo Dios puede salvar al hombre, pero si entendemos que Dios se disputa el espíritu de los hombres con el diablo, esto quiere decir que hay una breve participación del albedrío en cada persona por actuar de tal o cual manera.
Un ejemplo sobre esto sería en su novela El idiota, donde hay un personaje femenino llamado Anastasia Filipovna que tiene un cruce de intenciones frente al dinero que le ofrecen sus pretendientes para liberarla de su pasado sexual, y en el caso del protagonista, pues convirtiéndola así en una mujer reivindicada, buscando respetar y ajusticiar su pasado. Pero esta mujer acepta el lado negativo de su vida, de su metafísica. Esta mujer acepta que es libertina, así que rechaza el dinero y la vida que le ofrecen sus pretendientes y opta por irse con un señor de mal vivir. O sea, tenemos dos factores en la disputa del alma: las oportunidades para cambiar y la naturaleza maligna del ser. Se entiende entonces por qué Dostoyevsky entabla situaciones o referencias que revelen los diferentes caminos que pueden tomar sus personajes, siendo la bondad, la buena intención, la virtud, aspectos positivos que se acerquen a la salvación. Son fragmentos dramáticos donde se revela la liberación del hombre, haciéndole ver que el humanismo no tiene por qué ser una corriente que lo aleje de Dios, sino que lo acerque más a Él por una obra y gracia del amor. Porque si no lo hace, o sea, si hace todo lo contrario, sucumbe al caos y la falta de liberación, condenándose a sí mismo a seguir su naturaleza, aunque no por eso deja de existir la lucha entre el bien y el mal en su corazón por liberarlo. Explicado este punto, dado el contexto, entendemos que parte de esa universalidad de Dostoyevsky guarda un discurso metafísico y teológico, como bien se ha dicho. Un mensaje que, si bien es un tanto confuso, fugaz y tedioso, a la hora de leer sus obras, puede conectar a sus lectores a un punto principal. También diría que este aspecto es el más abstracto en sus novelas y algunos relatos, debido a que hablar del comportamiento del ser humano deja bastantes vacíos que cada uno debe de rellenar al aventurarse con cada lectura de sus obras. Y parecerá curioso, pero todo lo que te he mencionado hace un instante deja preguntas personales sobre el autor por responder. ¿Cómo contrasta con lo que fue en vida? ¿Realmente podemos tomar en serio la moral que refleja Dostoyevsky en sus personajes? Ese mensaje de moral de la bondad y la virtud, sabiendo que el autor, se suele contar, fue todo lo contrario en vida. Bien, existe disputa sobre este aspecto. Y hay que admitirlo, Dostoyevsky no fue un pan de Dios, ni mucho menos alguien digno de alabanzas en lo que a moral respecta. Fue, de hecho, ludópata, alcohólico, belicoso, mitómano y moroso. Son muchas las historias y sinsabores que pues han salido a lo largo de su biografía. Pero en su defensa hay contextos que se suelen dejar pasar en la vida de Dostoyevsky que cambian completamente el panorama de su imagen y que de cierta manera representa uno de los tantos conflictos que sufren sus personajes más desgraciados, el de un alma pura que ha sido condicionada por su entorno. No podemos seguir sin contar entonces parte de la vida del autor, o al menos lo más relevante. Desde temprana edad, por ejemplo, Dostoyevsky vio la muerte de su madre por la tuberculosis y vio a su padre sumido en la depresión y el alcoholismo, producto de la muerte de su esposa. Y ambos fenómenos, ojo, serían una figura constante en sus novelas. Al pasar el tiempo, Dostoyevsky entró al colegio con su hermano. Descubrió a quienes serían sus máximas influencias literarias, es decir, sus autores predilectos: Víctor Hugo, Pascal, Shakespeare, entre otros. Y bueno, a los 18 se enteró la trágica muerte de su padre, y de aquella muerte salieron múltiples teorías y un diagnóstico de Sigmund Freud, a futuro, claro, explicando cómo el asesinato de su padre sería el punto nodal de las epilepsias que frecuentemente le ocasionaban, producto de la culpa que sentía constantemente por pensamientos mortuorios relacionados al padre. Otra teoría más osada y descabellada pondría a Dostoyevsky como el asesino o artífice de su padre. Entonces, bueno, esto podemos decir que ya es prácticamente un imposible por los lugares donde se encontraban cada uno en la fecha en que falleció el susodicho. Por cierto, la epilepsia también es otro de los elementos o figuras claves repetitivas que va a emplear Dostoyevsky en sus novelas, principalmente en sus personajes principales. Sobre todo, hay una novela que es El idiota, donde el protagonista llega de una clínica donde lo han tratado por sus afecciones y a cambio lo han vuelto pues más idiota, en el sentido de noble o cándido.
Y bueno, esta figura es clave en esta novela y de hecho es la razón, digamos, por la cual toman de idiota a este personaje. Pero continuando con la biografía de Dostoyevsky, bueno, tenemos otra anécdota que es que de joven él asistía a reuniones intelectuales donde se discutía y se disputaba las obras socialistas que resonaban en Francia. Un día fueron encontrados por un policía encubierto y ya en el juicio fueron sentenciados a morir fusilados, pero el veredicto cambió para Dostoyevsky, puesto sus condiciones de salud, digamos que le fue ventajosa. Y en cambio, eh, él y algunos de sus compañeros fueron llevados a los campos de concentración en Siberia, donde sería el lugar perfecto para que Dostoyevsky se acercase más a Dios y en parte rechazó ahí el socialismo francés y a las amistades que lo habían metido en tal enredo. Sus ataques de epilepsia también se hicieron más continuos, sumado el aumento de su depresión y su salud deplorable, producto de un azotador clima y los escases de comida durante el invierno en Siberia. Al salir del campo de concentración, pues se casó con una viuda tísica. Un casamiento que, por cierto, no supuso una estancia feliz ni satisfactoria para el autor. También fundó con su hermano la revista Bremia. Bremia en ruso significa tiempo. Y ahí colocó algunas de las experiencias encarnadas que vivió en Siberia, además de algunas historias o anécdotas que se relacionan a los presos que había en los campos de concentración. Mucho tiempo después, Dostoyevsky daría un viaje al extranjero donde, entre reflexiones y monólogos, hablaría de la asfixiante sociedad y su materialismo, el conformismo que acrecenta con el paso de los años y las dificultades que conlleva la existencia. Algunos críticos, de hecho, dirían que a raíz de estas reflexiones se crean los primeros antagonistas o antihéroes de la literatura moderna. La obra que sale a partir de estas tribulaciones se llamó Memorias del Subsuelo, libro esencial para entender el pesimismo de Dostoyevsky, por cierto. Después de esto seguirían obras como Crimen y Castigo y El Idiota. Esta última trataría sobre el paradigma del hombre bueno que todos toman por idiota. Dicho personaje se vería rodeado por los afanes de poder e intereses de dinero que anhelan el resto de personajes que lo rodean, y esto lo sumerge en penas profundas y sospechas sobre la condición de sus allegados. Aparte que el personaje pertenece a un triángulo amoroso con una mujer de despreciable moral y reputación que juega con los sentimientos e intenciones de sus pretendientes según su conveniencia. Y técnicamente ese es el intríngulis de la novela. Por último, tenemos Los Hermanos Karamazov, que sería la última y gran novela del autor. Este manuscrito tiene 1232 páginas aproximadamente. Es la cumbre de su análisis a la psique humana, presentando las razones inconscientes que dictaminan las acciones de sus personajes antes del parricidio y las tensiones familiares. Se puede interpretar que la tríada de hermanos que cuenta en la novela representan los tres estados metafísicos del hombre: el cuerpo, la mente y el espíritu. Y bueno, cada uno tiene una afección respectiva. Esta es la novela más estudiada en el campo de la psicología por su carácter histórico y psicológico, obra que se anticipaba al estudio del carácter inconsciente, de los conflictos internos e irracionales, los sueños y el desequilibrio mental. Y como he comentado anteriormente, Sigmund Freud se enteraría y a la vez se interesaría en la imagen parricida en la novela y también en la vida del autor para dedicarle uno de sus ensayos y teorías psicoanalíticas más elogiadas. Un detalle más que se puede decir sobre Dostoyevsky en vida es que no llegó a entablar una conexión directa con el otro gran escritor ruso, León Tolstoy. De hecho, cuenta su hija en una de sus cartas que nunca se dio el encuentro directo con el otro escritor debido a sus temores ideológicos. Sin embargo, ambos se guardaban un mutuo respeto por, bueno, y también admiración por las obras publicadas y cómo uno había influenciado al otro de diferente manera. ¿Recuerdan que mencioné hace unos momentos que la imagen negativa de Dostoyevsky cambiaba completamente si entendíamos su contexto? De acuerdo, aquí va.
Parte de su sufrimiento como deudor fue a causa de los medicamentos que necesitaba su esposa y su hermano para sobrevivir a la enfermedad que los azotaba, además de los gastos alimenticios que requerían en la infinitud de conflictos en las que se vieron envueltos debido a su pobreza. Y esto ha sido después de su salida de Siberia, es decir, después de una penuria semejante. Su adicción al juego, de hecho, surgió producto de su visita a los balnearios en Europa. Cuentan que el autor, medianamente conocido en ese entonces por sus novelas Ofendidos y Humillados y Pobres Gentes, pues rondaba entre la línea de la supervivencia y la pobreza absoluta. Parecerá irónico, pero en ese entonces a otros escritores, principalmente de Europa, el brillo de la fama le refulgía el rostro con ganancias generosas, que tarde o temprano gastaban en, bueno, sin descaro en placeres vanos, pero que durante el tiempo que les durase, servía como un ejemplo a los demás escritores de lo bien que se podía vivir si el tinco de la suerte les llegaba con una novela. A Dostoyevsky, en cambio, esa suerte nunca le llegó. Solo era momentáneo su éxito y a la vez era conocido y famoso solo por nombre, pero no por signos de riqueza o publicaciones con ganancias generosas. Fue un día cuando el autor de hecho se topó con la casa de apuestas que tenía el hotel de segunda mano donde se encontraba. Llevaba consigo un capital ínfimo y cuenta en una de sus cartas que le envió a su hermano que había ganado 10.000 francos en una noche de apuestas a la ruleta y que a la mañana siguiente, por cambiar su sistema de juego, su modo de juego, lo había perdido todo. Pero lejos de revelar desesperación a esta carta, en el sentido de perdición y locura o de incredulidad enfermiza, se muestra un Dostoyevsky que se lo toma con cierto humor, que no se termina de creer que lo ha perdido todo. De hecho, la carta dice: en Wiesbaden inventé un sistema propio de juego, lo apliqué y de inmediato gané 10.000 francos. A la mañana siguiente, exaltado, cambié de sistema y perdí. Por la noche volví de nuevo a mi sistema, siguiéndolo rigurosamente, y pronto gané de nuevo 3.000 francos. Dime, ¿cómo era posible después de esto no entusiasmarse? Quizá uno puede decir que el autor icónico de Rusia era débil frente a los vicios mundanos, cosa que es verdad, por cierto. Pero si entendemos que su vida como escritor fue una constante miseria, repleta de desafortunios, sin grandes recompensas, pues tiene sentido que alguien así sea blanco fácil para el juego, donde al menos ilusoriamente ganó algunas partidas. Y sobre su afición al alcohol, podemos decir que es más fácil comprender a Dostoyevsky, mas no por eso vamos a justificarlo. Todas las obras de Dostoyevsky ponen como elemento principal la bebida, el champán, el vodka, el vino, pero como un desquite ante la existencia incomprensible, aspecto que en todos los tiempos se ha visto. Bueno, hoy más que nunca, ya que somos más y entendemos menos la importancia de la introspección como un camino hacia un entendimiento de nosotros mismos, y preferimos sucumbir ante un vicio absurdo que nos aleja del yo real, el yo que sufre, el que por unos instantes de satisfacción y ficticios dejamos atrás todo lo que representamos y nos zambullimos más y más en ese patetismo. Pero continuando con Dostoyevsky, también está su mitomanía. Esta mitomanía, de hecho, la ejecutaba cada vez que sus embargadores llegaban a su casa a cobrar los préstamos que él había pedido, y también cuando tenían órdenes de quitarle muebles como un medio de pago. Y bueno, por las razones que ya he comentado anteriormente. De distinta manera, Dostoyevsky los engatusaba para aplazar esa deuda, pero cuando no podía su empresa, pues se fugaba, dejaba a su esposa con los prestamistas y buscaba que ella solucionase el problema o bueno, se aguantase el roche del asunto. Podemos entender entonces que Dostoyevsky es el perfecto ejemplo de ese mito que cuenta: un escritor se muere de hambre, literalmente. Pero viene bien entender que este problema, que si les tocó a unos, pues nada se puede hacer, no reduce la importancia o calidad de su obra, sino todo lo contrario, la exalta, la enriquece. Y es decir, obra que aborda las dicotomías existenciales del hombre, autor que siempre está envuelto en dicotomías existenciales. De cierta manera,
La obra de Dostoyevsky no termina con cada novela, sino que se amplía continuamente si leemos su biografía y lo que ocurrió en ese momento cuando él escribía. Quizá ese factor debe formar parte de la universalidad de Dostoyevsky. Su vida es su obra y viceversa. Es comprensible que todos podamos sentirnos identificados con sus escritos, seamos del país más recóndito del mundo o alguien que recién se adentra en el mundo de la literatura. No hay ser humano que no se vea imbuido en la lucha entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo, mejor dicho, los vicios y las virtudes, el honor y la deshonra, la pobreza y el dinero, la humildad y el poder, el engaño y la injusticia. Somos una clara representación de la contradicción de los personajes de Dostoyevsky, solo que en un lugar y tiempo que no es Rusia, no es Moscú, no es Siberia. De hecho, si nos ponemos a pensar cuántos grandes escritores han sido influenciados por la obra de Dostoyevsky, serían infinitos en cierto sentido, exagerado. Marcel Proust, James Joyce, Hermann Hesse, Goethe, Nabokov, Camus, Kafka, Hemingway, etc. Son demasiados como para ponerlos en este video, y aún así me quedaría chico, corto con los nombres que se me vienen ahorita a la cabeza. Y bueno, no solo eso, sino también el sinnúmero de novelas que han sido reconocidas y que toman la estructura de sus opus magnum, como son Doctor Zhivago, El ruido y la furia, El perfume, El proceso. Todas esas obras son hijas de la influencia de Dostoyevsky, aunque, claro, también hubo otras novelas que no resonaron en su tiempo, como es el caso de El doble, Noches blancas o La patrona. Es la posteridad quien se encargó de darle el valor que se merecían, y también el examen riguroso a la sensibilidad humana. No fueron populares por cuestión de baja calidad, sino por acusaciones sin fundamento objetivo, como fue el de la supuesta imitación del estilo de Nikolai Gogol en su novela El doble, o razones que albergaban más lo político, los intereses burgueses y fechas de publicación, como fue el caso de Los endemoniados o Pobres gentes. Yo diría que en conclusión, Dostoyevsky, con toda su genialidad e imaginativo, tiene una posición bien ganada en el corazón de los lectores, y es figura imborrable en los anales de la literatura, sobre todo en lo referente a lo filosófico, existencial y psicológico. Es, en mi opinión, el autor con más acercamiento a la problemática humanista, creador de colosos literarios y ejemplo personificado de la tragedia que envuelve a sus personajes por parajes turbios, rocosos y difusos. Con suerte, algunos de estos parajes son un poco menos. Estos parajes recónditos pues son referidos y se ofrecen a la vida. Y valga decir, a título personal y también de Nietzsche, que Dostoyevsky es el único psicólogo, por cierto, del cual se puede aprender algo. Es uno de los accidentes, de hecho, más felices de mi vida, pues sin Dostoyevsky aún no se conoce la complejidad del ánima humana en un libro, tampoco la tragedia propia representada en escenas frías y con personajes empáticos, algunos de ellos idénticos a nosotros y nuestra dualidad, pero con la certeza de que nadie va a salir juzgado, tampoco como un destino marcado, pues si hay algo que deja sin palabras a los lectores de Dostoyevsky, es que nunca hay un camino bien trazado en sus personajes. Dicho de otra manera, Dostoyevsky les dio la libertad para que puedan ser como su naturaleza dicta o optar por una redención. Y al final, dependerá de cómo lo analicemos en nuestra conciencia, con nuestras propias dicotomías y reflejos, como parte problemática enlazada a su novela, o como aquella alma que requería de un mensaje cautivador que lo despierte de su propio mundo y aprecie así la complejidad del mundo exterior, del resto de seres humanos. Encarecidamente te voy a recomendar empezar por sus cuentos y que, aunque te parezca dificultoso al inicio, es un escritor que sabe comprender nuestras ideas más íntimas y situaciones similares que hemos vivido. De hecho, a veces puedes encontrar un amigo o un maestro leyéndolo, el que menos ha sentido que Dostoyevsky ha trascendido en el tiempo y se adecua a lo que hoy vivimos, por lo tanto ya es el factor más relevante conforme su universalidad, la perdurabilidad. Sobrevivir al espacio-tiempo es prácticamente el desafío más grande de cualquier autor, no solamente de cualquier autor, sino de cualquier ser humano, y solo por dejar una huella imborrable y referente para futuras generaciones por tu genio creativo. Dostoyevsky ha sobrepasado esos límites y no deja dudas de su grandeza ante los lectores que se acercan más y más a su literatura.
No tengo nada más que decir al respecto, así que me despido dejándote uno de mis fragmentos favoritos del autor, perteneciente a la historia que se llama El sueño de un hombre ridículo. Dicho esto, me despido.